Hola hermanos, soy la hermana Amalia. Quisiera invitarles para que hoy nos acompañen a meditar la palabra de Dios. Los invitamos para que busquen el Evangelio del día de hoy, San Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Para iniciar con nuestra reflexión, vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio que vamos a meditar es el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: Seguramente ustedes me dirán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: Lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí podemos ver, dice: Jesús va a Nazaret. Nazaret fue el lugar donde Jesús fue criado, ¿verdad? Desde pequeño. Y bueno, después dice: va a la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se congregaban todos los judíos para adorar, para leer las Escrituras. Jesús va y él se levanta a leer las Escrituras. Y le dan el rollo del libro del profeta Isaías. Y bueno, ahí en el libro del profeta Isaías, podemos ver en el capítulo 61, ahí nos habla de la liberación del pueblo de Israel. Esa liberación del cautiverio babilónico. El pueblo era esclavizado, pero llega este momento en que el pueblo es liberado. Y cuando se da esta liberación, se le conoce como el año de gracia, donde se le daba se le quitaban todas las deudas al pueblo de Israel, se le liberaba, y a aquellos que estaban encarcelados, se les daba la libertad también, con el fin de que todos acudieran a alabar a Dios. Podemos ver que ese año de gracias llegaba para el pueblo de Israel. Y ahora, hermanos, podemos ver que ese año de gracia llega en plenitud a nosotros. Ese año de gracia es Jesús. Jesús viene a liberarnos. Dice él: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar nuevas noticias a los pobres. Jesús viene a traernos esa buena noticia que salva, que nos libera,
que nos ayuda a encontrar la auténtica felicidad en nuestra vida. Él viene a liberarnos también de las ataduras del pecado, de todo aquello que nos separa de su amor. Él quiere realmente que nosotros seamos libres. Podemos ver que en la actualidad muchos quieren que la iglesia no moleste, ¿verdad? Que no hable, quiere que la iglesia calle ante tantas cosas o tantas maldades que en el mundo podemos ver, que no ilumine con su palabra. Pero Jesús nos invita a nosotros a que que nos dejemos iluminar por su mensaje. Dice, Él viene a dar libertad a los presos, a los ciegos, a dar libertad a los que están oprimidos. El Señor viene a darnos esa libertad a cada uno de nosotros y nos invita a que también nosotros nos dejemos entrar Él a nuestra vida. A veces nosotros estamos acostumbrados a ayudar, a hacer obras de caridad y eso es bueno, pero no hay que quedarnos solamente en las obras de caridad. También es importante que nos dejemos redimir por Jesús. Él viene a redimirnos, a salvarnos del pecado, viene a liberarnos. Entonces, hermanos, también es bueno que nosotros nos demos ese testimonio de que Jesús viene a liberarnos de nuestra vida, de que Jesús viene a perdonarnos de nuestros pecados. ¿Cómo es dar ese testimonio? Primero acercarnos a los sacramentos, a la Eucaristía, al sacramento de la confesión, donde nos acercamos a pedir perdón y a pedir también la misericordia de Jesús en nuestra vida. Cristo quiere salvarnos y no podemos salvarnos sin Cristo y sin la iglesia. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para encontrar realmente la salvación y la felicidad que salva toda nuestra vida. A veces muchas cosas de las que Cristo nos dice, de que la palabra de Dios nos habla, nos va a cuestionar, nos cuestiona y nos cuesta trabajo aceptarlo, porque ahí la palabra de Dios nos invita a una conversión de vida. Hermanos, Jesús no fue aceptado en su propia tierra, y Él mismo lo dice, ¿verdad? Les aseguro que nadie va a ser bien recibido en su propia tierra, ¿no? Dice, verdaderamente había muchas viudas en Israel, pero el Señor ayudaba a otros países. O sea, con esto Jesús nos dice, nadie va a ser profeta en su tierra, porque es donde más te cuestiona, es donde más cuesta. A veces en nuestra casa, cuando estamos ahí con la familia y que saben que tú vas a misa, que tú te acercas a Dios, a la gente le cuesta trabajo aceptarte. Y podemos ver que no es ahora. Jesús pasó por eso, pero Él se mantuvo firme y fiel siempre a lo que decía. Que también nosotros, ante las dificultades, ante el rechazo de los demás, nos mantengamos siempre firmes y fieles a Dios, porque ahí está nuestra felicidad. Recordemos que solo en Cristo podemos encontrar nuestra libertad y en la iglesia.